Queridos hermanos y hermanas, ¿están bien ustedes en el amor del Señor? Hoy en día veremos cómo Jesús era perfecto y hablaremos de cómo podemos ser hombres intachables, viviendo una vida santa y ser puros y perfectos. Generalmente las personas cuyos actos son nobles se llaman intachables. Los hombres intachables son nobles con su palabra, acción y pensamiento, incluso cuando sufren daños y no devuelven el mal, pero creen en la bondad y son automoderados en todas las cosas. Había un hombre que fue descrito intachable en la Biblia. Él es Job. Con la bendición de Dios, Job tenía riquezas, sabidurías y fue el más grande de todos los hijos del Oriente. Pero un día perdió todas sus posesiones e hijos. En lugar de quejarse contra Dios, Job adoraba a Dios. Dios vio tales acciones de Job y lo llamó intachable. Dios dice en Job 2:3, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job no se apresuró a quejarse, aceptó con calma la situación, pero como él tenía sarna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, un aspecto diferente del mismo fue revelado. Al hablar con sus amigos que vinieron a consolarlo, Job mostró lamentación y comenzó a quejarse contra Dios, porque Job había sido intachable solo en sus obras, ya que su cuerpo fue enormemente infligido, mal que aún él mismo no se había dado cuenta de que estaba ahí, iba a ser revelado. Debido a que Dios ya sabía lo que hay en las profundidades del corazón de Job, quería hacer de él un hombre perfecto a través de las dificultades. Y después de la prueba, Job fue hecho intachable, y Dios lo bendijo mucho más que antes. Dios no solo quiere que seamos irreprensibles en obra, pero Él quiere que seamos irreprensibles sin ninguna maldad en el corazón. Dios dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios se pone a prueba. No podemos hacernos perfectamente intachables con la instrucción y el conocimiento de los hombres. Solo si llenamos nuestro corazón con fruto espiritual a través de la palabra de Dios, entonces Dios nos llama sin culpa. Por lo tanto, ser intachables es espiritualmente un corazón puro lleno de fruto espiritual. Personas espiritualmente intachables tienen un corazón bondadoso y tierno que acogen a cualquier persona y de ellas salen acciones y palabras que edifican a otras personas. Debido a que llevamos un fruto espiritual en nuestro corazón como el amor, por el cual uno puede dedicarse enteramente a la benignidad, bondad, paciencia y similares, todas nuestras palabras y acciones emanan el aroma de Cristo. De esta manera, Dios quiere que nosotros poseamos tanto la pureza y la perfección. Tales personas como Elías, Enoc, Abraham y Moisés tenían la pureza y la perfección. Por cierto, hay uno que está por encima de estas personas. Él es Jesús, nuestro Señor. Las escrituras de hoy describen la inculpabilidad de Jesús. A partir de ahora voy a hablarles acerca de la inculpabilidad de Jesús basado en las escrituras. Espero que usted haga pan de este mensaje y sea como la novia inocente del Señor. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. En primer lugar, Jesús está libre de toda culpa. Él no reñía. No reñía en el versículo anterior significa que Jesús aceptó todas las cosas con su buena sabiduría y las palabras de la verdad, incluso cuando se reunió con situaciones totalmente inaceptables y no de acuerdo con su pensamiento. Es decir, mientras que él vivía en la tierra, Jesús no tenía problemas con nadie y lo hizo todo sin murmuración ni discusión. Jesús hizo muchas cosas buenas. No solo él predicaba el evangelio del reino de los cielos, sino que sanó a la gente de muchas enfermedades y dolencias. Aún así, las personas que estaban ahí conocían sobre las leyes y estaban celosos de él y estaban pensando en acusarle, criticarlo e incluso matar a Jesús.
Jesús nunca discutió, peleó o tuvo disputas con ellos. Él solo hablaba palabras de sabiduría y bondad para que pudieran entender la verdadera voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús salvó y perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio en el mismo acto. Él le dijo a la multitud que intentó apedrearla hasta la muerte: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y anotó sus pecados en la tierra. Entonces todas las personas ahí quedaron con un remordimiento de conciencia. ¡Qué tan bueno y sabio es Jesús! Él pudo haber señalado directamente sus pecados y los hubiese avergonzado, pero no lo hizo. Por esa sabiduría, Jesús hizo que la gente se diera cuenta de sus pecados y salvó a la mujer sorprendida en adulterio y le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero cuando la gente se negó a darse cuenta de sí mismo, Jesús dejó en silencio el lugar y así hizo todas las cosas en paz. Hermanos y hermanas, ¿usted por cualquier motivo guarda resentimiento y contra alguien solo porque no es de su agrado, aunque él no le hizo ningún daño o le ha causado algún problema? Cuando usted tiene problemas con otra persona, los malos sentimientos surgen dentro de ti o discutes y peleas con él. ¿No has pensado alguna vez: yo puedo aguantar a todos menos a él? ¿O puedo tolerar cualquier cosa menos esto? ¿O voy a hacer que entienda que está mal aunque tenga que pelear? Será bueno si la otra persona se diese cuenta del mal que ha hecho y se arrepintiera, pero si no lo hace, ¿cómo te sentirás? La paz desaparece, malos sentimientos se acumulan y la relación se pondría peor. Por lo tanto, si la gente se rehúsa a darse cuenta de su mismo pecado, Jesús abandonaría el lugar. Por cierto, las peleas no es solo tener argumento, enojarse y levantar la voz. Incluso si no se muestra exteriormente, si no te agrada la persona que no está de acuerdo con tus lineamientos o tú insistes en tu propia justicia, esto también conlleva pleito. Es porque la paz ya no está en su corazón. Si usted se encuentra con tales peleas en el corazón, hay que reconocer que todavía hay falsedad en un corazón. Por lo tanto, incluso si usted sufre daño, no debe reñir con la otra persona echándole la culpa a él. Más bien, debe de humillarse, reflexionar dentro de sí y permitir que ni siquiera la mentira en su corazón entre y deshacerse de todo lo malo. Entonces usted también puede lograr ser sin manchas como Jesús. En segundo lugar, Jesús, que está libre de toda culpa, nunca gritó. El grito se origina a partir de un deseo de levantar y alardear sobre uno mismo. En otras palabras, usted desea que los demás reconozcan quién es como autoridad y quiere ser tratado conforme a esta manera. Por cierto, Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Y si bien manifestándose numerosas señales y prodigios, Él nunca gritó, pero actuó con humildad. Como dijo Jesús en Juan 14, versículo 7, yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hacer. Él solo se considera su obra como su deber y le dio toda la gloria a Dios. Pero Jesús a veces se identificó como el Hijo de Dios que vino a la tierra para ser el Salvador. Esto se debió a que las personas podrían salvarse solo si creían en este hecho. Las personas con corazones malos no pueden darse cuenta a causa de su mal, sino más bien criticaron y dijeron que Jesús estaba blasfemando a Dios. Jesús no cesó por las calumnias y persecuciones. No importaba si las personas lo reconocían o no. Él tomó intrépidamente el sufrimiento de la cruz para ser el Salvador. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, la gente decía: a otros salvó y Él no puede salvarse a sí mismo. Él es el Rey de Israel. Deja que Él descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Él confiaba en Dios. Dejen que Dios le rescate ahora, si se deleita en Él, porque Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Debido a que Jesús no tenía en su corazón gritarles a todos, incluso en este momento, a pesar de que Él, pudiendo ser capaz de bajar de la cruz, Él cayó y obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Jesús era intachable y obedeció la voluntad de Dios. Dios lo exaltó y le reconoció a pesar de que el mismo Jesús no trató de exaltarse a sí mismo. Filipenses 2, versículos 9-11 dicen: por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por lo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
cumplimos la obra de Dios si no nos exaltamos a nosotros mismos. Solo seguimos la voluntad del Padre Dios y obedecemos al igual que hizo Jesús. Dios ciertamente nos glorificará. Muchas personas tienen un corazón airado. Ellos quieren que otros reconozcan su trabajo y quieren que vean su contribución. Y cuando no se les reconoce tanto como ellos desean, o cuando no reciben el tratamiento digno del título o de su estado, se sienten ofendidos e incómodos. Espiritualmente, estas personas no son hijos puros, pero adultos contaminados por este mundo. Pero Dios dijo en Lucas 14:11, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en 2 Corintios 10, versículo 18, porque no es el que se alaba a sí mismo que se aprobó, pero aquel a quien felicita el Señor. Por lo tanto, usted no debe de exaltarse a sí mismo para ser reconocido por los demás. Espero que usted se humille a sí mismo y trate de convertirse en una persona reconocida y felicitada por Dios. En tercer lugar, la voz de Jesús, que está libre de pecado, no fue escuchada en las calles con gritos. Esto muestra cómo Jesús estaba impecable y perfecto en su manera de caminar, su comportamiento y sus palabras. En otras palabras, Él era muy refinado y elegante. Con anterioridad les dije que es la santidad espiritualmente, tener un corazón puro lleno de fruto espiritual. Las personas que poseen este corazón puro y perfecto son ciertamente elegantes y refinados en palabras y comportamiento. Es porque su caminar y sus comportamientos se ven afectados por su corazón y personalidad. Por ejemplo, una persona que con temperamento alto camina rápido, mientras que una persona gentil camina en silencio y lentamente. Por cierto, una persona puede parecer erguida y elegante en su apariencia exterior, pero la forma en que habla puede ser decepcionante. Mientras usted lo oye hablar, usted puede saber que su personalidad no es nada agradable. Así, las palabras de nuestros labios están directamente relacionadas con el corazón. Está escrito en Santiago 3, versículo 2, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo así. Y en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo una palabra que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los oyentes. Sabiendo esto, debemos abstenernos de palabras falsas y cambiar nuestra forma de hablar. También usted tiene que estar libre de culpa, no solo en lo que dice, pero en su forma de hablar. Por ejemplo, la gente a veces utiliza palabras innecesarias, aunque no son palabras de falsedad. Hablan acerca de sus caprichos y sus sentimientos o pensamientos profundos. Además, hablan con la boca llena y en voz alta en lugares públicos. También están lejos de ser libres de pecado. Trate de imaginar cómo Jesús caminaba, cómo Él actuaba y cómo Él quería que usted hablase. Entonces usted recibirá una respuesta del Espíritu Santo que habita en su corazón. Siempre pensando en cómo sería Jesús. Cada vez que conocemos a una persona, confío que emanen el aroma de la bondad, de dar gracia y los edifiquen a ellos. En cuarto lugar, Jesús, que está libre de pecado, no se quebrantó como una caña maltratada. Por lo general, si las hojas de una planta se marchitan, las personas eliminan sus hojas y cortan su rama, ya que no se ve bien. Entre esposo y esposa, entre padre e hijos, entre compañeros de trabajo o en una iglesia, la gente ignora o abandona a los que sufren en su corazón o que están en desacuerdo con el beneficio de ellos o incluso desacuerdo con sus ideas. Por esta razón, los conflictos y divisiones surgen y las personas se vuelven enemigos entre sí. El corazón de Jesús nunca fue así, como una caña, sino que salvó. Aquí una caña maltratada se refiere a aquellos cuyo corazón han sido maltratados, mientras que la maldad está en el mundo. Jesús no ignora a aquellos cuyo corazón fue maltratado y que estaban enfermos, ni los pobres. Él los amó hasta el extremo y los salvó. En Juan capítulo 4 nos encontramos con una escena en la que Jesús se encontró con una mujer en un pozo en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Cuando Jesús le preguntó por su esposo, la mujer le respondió que no tenía esposo. Al oír esto, Jesús le dijo en Juan 4:18, ¿por qué has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo? Así que has dicho la verdad. Jesús sabía todo sobre el pasado de esta mujer
y el presente. Sabía que había sido traicionada y abandonada por muchos hombres y que ella aún no era feliz. Así Jesús tuvo compasión de esta mujer cuyo corazón había sido desgarrado y roto, y Él sanó su corazón. Su corazón era como una caña maltratada. Siempre tenía hambre y sed de amor. Y Jesús derramó en su corazón el agua de la vida eterna, que no le permitiría tener sed jamás. En Mateo capítulo 9, es una escena en la que Jesús estaba cenando en casa de Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Debido a que Israel estaba bajo la opresión de Roma en este momento, los recaudadores de impuestos eran objeto de odio y desprecio. Por esta razón, debieron de haber acumulado rencor y su corazón estaba dañado. Con el corazón dañado podrían recoger a veces los impuestos de una manera altiva por su resentimiento. Jesús no se distanció de ellos al ver su aspecto exterior, pero Él quería sanar su corazón para evitar que se provocara este tipo de comportamiento. La gente lo criticó, diciéndole: un hombre comelón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Al oír esto, Jesús trató de guiarlos. En Mateo 9, 12, 13 dice: no es los que están sanos los que tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él no cedió a las críticas de los demás. Jesús solo practicaba la bondad y el amor. Él trató de salvar a muchas vidas, aunque sea un alma más, independientemente de si Él era una persona que lo criticara o no. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para parecernos a este Jesús y estar sin pecado? Incluso aquellos que son débiles y no nos benefician en absoluto. Tenemos que considerarlos, que ellos son preciados, y servirles con amor. A los que hacen mal y nos molestan, no debemos odiarlos o hacerles sentir incómodos, pero debemos tener compasión de ellos y abrazarlos con amor del Señor. Por último, Jesús, que está libre de toda culpa, no apagó esa mecha humeante. En una lámpara o en una vela, una mecha es una parte a la que se le pone el fuego. Si una mecha está ardiendo, el fuego se está cortando, pero la semilla del fuego todavía queda. Como se dijo en Proverbios 13, versículo 9, la luz de los justos se alegrará, pero la lámpara de los impíos se apagará. La Biblia compara la vida de nuestro espíritu a una lámpara. La mecha humeante se refiere a una persona que tiene el indicador de estar con el corazón totalmente contaminado por el mal. Esta persona no tiene ninguna posibilidad y ha alcanzado un estado de abandono. Esto incluye a las personas que conspiraron al matar a Jesús y a los que persiguieron a quienes creían en Jesús. Una mecha humeante provoca combustión imperfecta, por lo que da el humo ocre y negro, y es perjudicial. Cuando esto sucede, la gente suele apagar el fuego completamente para evitar el humo nocivo. Pero Jesús no lo hizo. Incluso cuando las personas que se habían convertido en mechas humeantes debido a su mal, trataron de dañar a Jesús, Jesús nunca los maldijo ni deseó su destrucción. Así que esa mecha humeante, Él nunca la apagará. Significa que no importa lo mal que una persona puede ser, si incluso hay una pequeña o un poco de fuego de rectitud, o sea, si tiene conciencia por el cual él podría aceptar a Jesús como su Salvador, Jesús no se rendiría con él. Jesús pensó en maneras de cómo él podía salvarlo, y él les enseñó con sus palabras para que pudieran apartarse de los pecados y arrepentirse. Aunque Jesús sabía que Judas Iscariote tenía en su corazón la traición y que él lo iba a vender a los judíos, Jesús no lo abandonaría hasta el final, sino que él lo acogió como a los demás discípulos. Esto fue porque Jesús no apagó esa mecha humeante. Aunque Jesús trató de iluminarlo, Jesús fue finalmente vendido por Judas Iscariote y sufrió en la cruz y murió. Pero esta fue la manera de cumplir la providencia de salvar a toda la humanidad que estaban destinados a morir por sus pecados. Muchas personas no se dan cuenta de esto. No reconocieron a Jesús que era Mesías. Más bien, se le condenó como un pecador y lo crucificaron. Además, ellos ridiculizaron y se burlaron de Jesús que estaba sufriendo en la cruz. Pero incluso a este tipo de personas, Jesús no le guardó ningún resentimiento u odio en contra de ellos. Más bien, Jesús levantó una oración de perdón en nombre de ellos.
a pesar que todo estaba tan mal y no parecía haber ninguna oportunidad para ellos. Jesús no se dio por vencido hasta el final. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como cuestión de hecho, todas las personas en este mundo son como cañas maltratadas y mechas humeantes. Pero Jesús abrió el camino a la vida eterna para que todas las almas puedan vivir una vida bendecida. Pero usted ya ha abandonado a alguien y renunciado a una relación, incluso entre padres e hijos, hermanos y parejas casadas. Si uno va más allá de la comprensión del otro, simplemente se da por vencido y apaga la mecha. Como se nos ha enseñado por Jesús, debemos tener amor espiritual que persevere hasta el fin y revivir incluso esa pequeña llama de fuego para que podamos ayudar a la gente a alcanzar la salvación y juntos tener un mejor lugar en el cielo. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que Jesús no va a romper una caña maltratada y no apagará la mecha humeante hasta que Él haga triunfar la justicia. Se refiere a todas las cosas que el Señor pasó por darnos la victoria, por la gracia de la redención, hasta que Él murió en la cruz y resucitó. Aquí la justicia tiene varios significados. En primer lugar, se refiere al juicio del gran trono blanco, el juicio que se realiza después que la cosecha de la humanidad haya terminado. Todas las personas son juzgadas de acuerdo a lo que han hecho en la tierra. El Dios Padre no quiere que ni una sola persona sea destruido en este juicio. El Señor dijo en Juan 3, versículos 17 y 18, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Que cree en él no es condenado, pero el que no lo hace ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como se ha dicho, no solo se le puede juzgar por último, pero ya ha sido juzgado por no creer en Jesucristo. Para ser más concreto, desde el momento en que creemos en Jesucristo y recibimos el Espíritu Santo, comienza el juicio. Si uno recibe el Espíritu Santo, su espíritu muerto revive y se convierte en hijo de Dios y tiene vida eterna. Pero si no lo hace, él sigue viviendo como esclavo del pecado y cuando expire su vida en esta tierra que finalmente dejará, vivirá en el infierno. En relación con el Espíritu Santo que Jesús dijo en Juan 16:8, y Él, cuando venga, convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Como se dice, el Espíritu Santo mora en los corazones de los creyentes hasta que finalmente llegan al cielo. Él siempre da instrucciones y los guía en la verdad y les ayuda con su debilidad. Después de que se recibe el Espíritu Santo, si comete muchos pecados y por lo tanto no puede recibir el espíritu de arrepentimiento, el Espíritu Santo comienza a ser apagado. Pero si el Espíritu Santo no está totalmente apagado y hay pequeñas brasas que quedan, Dios, el Padre, no será por vencido hasta el final. Dios se mantiene con él hasta que se arrepienta y alcance la salvación perfecta y les da un sinfín de oportunidades de salvación. Dios no nos dice, tengo que darme por vencido de ustedes. Hasta el final, por supuesto, aunque Dios le da muchas posibilidades, si no toma esta oportunidad y se arrepiente, el Espíritu Santo se apagará hasta que Él haga triunfar la justicia y se ha mantenido el resultado también. También significa que incluso los no creyentes del Señor viven en pecado y se oponen a Dios. Nuestro Señor seguirá llamando a la puerta de sus corazones para que puedan abrirlos. ¿Hasta cuándo Él nos llamará? Él seguirá llamando a la puerta de sus corazones hasta que acepten al Señor, reciban el Espíritu Santo y por consiguiente renacer como hijos de Dios y que su nombre esté registrado en el libro de la vida. Hermanos y hermanas, si usted se convierte en una persona intachable, el Dios Padre te dará muchas bendiciones mientras usted esté en esta tierra. Siendo un hombre intachable, Abraham recibió una gran cantidad de amor del Padre Dios. Abraham no hizo daño a nadie, pero nos hizo concesiones, sirvió e hizo todas las cosas en la bondad. Como Abraham y Lot tenían grandes posesiones, peleas surgieron entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Abraham hizo concesiones y permitió que Lot eligiera la mejor tierra primero.
Abraham no se sentía incómodo cuando Lot escogió la mejor tierra en busca de su propio beneficio. Cuando Lot estaba prisionero, Abraham lo salvó 2 veces y arriesgó su vida. También resolvió los conflictos entre Sara y Agar en la bondad y siguió el camino correcto. Como pueden ver, Abraham hizo concesiones en todas las cosas sin pelear o gritar. Aún así, él era rico por ser bendecido grandemente por Dios. Como él actuó con su corazón íntegro, Dios estaba complacido y le hizo convertirse en el patriarca de la fe. Filipenses capítulo 12, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hoy en día hemos visto la santidad de Jesús, a quien tenemos que seguir. Jesús no peleó ni gritó y nadie oyó sus gritos en las calles. Tampoco rompió una caña maltratada y no apagó la mecha humeante. La santidad de Jesús se originó en su corazón interior, que está lleno de bondad, humildad y amor del espiritual. Espero que todos nuestros televidentes podrán hablar y actuar con el corazón del Señor y por lo tanto ser elogiados por nuestro Señor, que es nuestro novio, como se ha dicho en Cantar de los Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay mancha en ti. Reflexionemos sobre el mensaje de hoy en nuestra oración. Nuestro Padre Dios de la bondad, en la actualidad hemos mirado la santidad de Jesús, debido a que Jesús no se dio por vencido con nosotros hasta el final, pero nos abrazó y vio que estábamos como juncos maltratados y mechas humeantes. Hemos llegado a la salvación. Vamos a mantener el amor de nuestro Señor en nuestro corazón. Seamos pacientes hacia las personas que nos rodean y hagamos buenas acciones y obras como nuestro Señor, y de este modo ganemos personas al ser perfectos y sin mancha. Al hacerlo, por favor, seamos cristianos benditos que reciben bendiciones increíbles que Dios preparó para nosotros. Gracias, Señor, y mientras oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.